En el contexto que estamos, del capítulo 17, vimos hasta ahí que Jesucristo ora por nosotros y por los discípulos. ¿Y qué aprendemos ahí? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Llegando al 18, empieza la obra del Señor, su arresto, el arresto que llegan a arrestarlo al Getsemaní. Y Él se entrega y suceden muchas cosas allí. Vemos la traición de Judas, uno que anduvo con Él comiendo de la misma mesa, comiendo del mismo pan, viendo los mismos milagros que los 11. Y ese es el que lo sale entregando. Y lo entrega por 30 monedas de plata. Pero en el versículo 6 me llamó la atención que les dice: yo sois. En el 6 les dice, cuando les digo yo soy, respondieron y cayeron a tierra. ¿No les llama la atención eso, hermano? Quiero que agarren este contexto porque vamos a ver el arresto de Cristo. Y Cristo es todopoderoso. Recordemos que Él era 100% hombre, 100% Dios. Y si solo con decirle yo soy, caen más de 1000 hombres hacia atrás, solo podemos decir que la gracia y el amor de Dios fue reflejado en ese arresto. Si a nosotros nos quisieran arrestar y viéramos que el policía que llega es tu hijo, nos defendieron, hermano. Y para Cristo estos eran raquíticos. Pero había un plan que tenía que cumplirse. Y ese plan, Cristo se deja amarrar, se deja atar por amor a usted y por amor a mí. Yo soy, les dice. En el momento que les dice yo soy, ellos caen hacia atrás. Una compañía de 600 a 1000 hombres, puestos a todo terreno, guerreros, con espadas, con lanzas, para un hombre. No sé si es que tenían miedo o si ya sabían que Cristo era el Mesías, que era Dios. Pero esto que hacen el plan de arrestar a Cristo, de darle muerte, ya sabían que era poderoso. Y en el versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Nótese que aparecen ¿cuántos grupos? 3 grupos aquí. Hasta ahorita aparecen 3 grupos. La compañía de soldados, que estamos hablando que eran acerca de 600 o 1000. Y aparecen los capitanes o alguaciles. Estos alguaciles eran los capitanes. Imagínense, para arrestar a un hombre, hermano. Un hombre que no andaba ni siquiera piedra, ni hoja, ni un cuchillo, ni un corta uñas. 1000 hombres, capitanes. Y me llama la atención que hasta ahorita se pelean, no que los judíos los mataron, no que fueron los romanos. Pero nótese aquí que dice que fueron la compañía de soldados y el tribuno. El tribuno o los capitanes, o los que gobernaban, o los soldados, perdón, los gobernadores, eran gentiles, eran romanos. Si no, mira el versículo que dice: y los alguaciles de los judíos. Iban 2 grupos en ese entonces. Iban los romanos y iban los judíos. Los tribunos eran los capitanes, perdón. Eran las personas que guiaban al batallón que llevaban. Y se presenta el batallón delante del Señor. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, le dice el Señor. Si lo andan buscando, usted dígale que no estoy. Dígale que voy a comprar cigarros y ya voy a regresar después. Pero mi Señor no se esconde. Los enfrenta
Y los soldados y el tribuno, que eran los capitanes, y nótese, si andaban ya, es que esto, hermano, esto me muestra lo sucio y lo perverso y los cochinos pecadores que somos los seres humanos. Ya tenían el plan, el plancito armado. Llevaban los soldados, llevaban los tribunos y llevaban los jueces de paz ya. ¿Qué tiene que andar con jueces arrestando delincuentes? ¿Ha visto usted que los jueces andan en las casas haciendo allanamientos y sacando delincuentes? ¿Verdad que no? Pero ellos tenían armado esto porque sabían que Jesús era inocente. Él no era culpable, nunca pecó, nunca dañó a nadie. Fuera de eso, Jesucristo con sus manos que iban a atar sanaba personas. Pero ellos sabían que tenían que armar bien la estrategia para poder llevarlo a la muerte. Y no era una estrategia de hombre. Cada vez que se hace un plan maligno contra otra persona, no es el ser humano, son las tinieblas oscuras atrás del ser humano, bien dándole pensamientos e ideas para atacar a aquellas personas. El plan estaba cumplido, la hora sería llegado, pero estos alguaciles, estos judíos y estos gentiles estaban haciendo algo tan cochino, hermano, tan puerco, que daban hasta lástima. Si era en este tiempo, les llamaríamos políticos en este tiempo. Ridículos, haciendo leyes entre ellos para que les beneficie. Esa ley la hicieron entre ellos. Entonces, pero dice, y lo ataron. Vean el versículo aparte. Y los judíos lo prendieron y lo ataron. Hermano, si Jesucristo no se opuso, si Jesucristo no quiso y no hizo ni un movimiento brusco, lo ataron como un delincuente. Me llama la atención esto. Y usted dirá, ¿por qué? Porque así estábamos atados nosotros. Así estábamos atados nosotros en los vicios, en las drogas, atados al pecado. Estamos encadenados. Pero mi Señor estaba libre de eso. Pero nótese que aún en su arresto Él nos está enseñando la atadura del pecado que tenía usted y yo. No, hermano, pero es que yo no fumo. Hermano, yo no tomo. Yo no mujeriego, pero es mentiroso. Hay gente que miente y está atado a la mentira. Tan atado a la mentira de que miente sin necesidad. No, hermano, yo nunca he matado a nadie, pero lo has pensado. Cuando usted odia a alguien y dice, y es que me dan ganas de... Y el Señor dijo, yo les digo, Señor, yo les digo que el que vea a una mujer y la codicia ya fornicó. Ahora, estamos atados en esto. ¿Y por qué les hablaba yo de que Jesús tenía todo el poder y el poderío para acabarse estos 1000 soldados solo con la palabra? Si dice que cuando Cristo venga segunda vez, solo con la espada de su boca va a desaparecer todos los ejércitos del mundo en Apocalipsis. Pero Él, por amor a usted y por amor a mí, por amor a la humanidad, se deja colocar la cadena para poder llevar nuestras culpas al madero y darnos la libertad, porque nosotros éramos presos del pecado, éramos presos de la concupiscencia, y aún algunas veces hasta le hacemos caso todavía. Hay creyentes todavía que están atados a un pecado, cuando Cristo ya nos hizo libres, cuando muere en la cruz dio libertad al ser humano para poderle servir a Dios. Pero nosotros seguimos atados. Y mi Señor, me imagino yo con toda su humildad, pone su mano, porque estaba pensando en cada uno de nosotros.
Porque si Cristo se resistía a no morir en la cruz, nosotros estuviéramos de balde aquí. Estuviéramos perdiendo el tiempo. Fuera un club social como cualquier club, cualquier cervecería, cualquier cosa donde la gente se reúne para platicar, para tomarse un café, para echarse una cerveza. Sería lo mismo aquí. Pero mi Cristo tenía que someterse a la voluntad de Dios. Él, pensando en nosotros, extiende su mano y dice: arréstenme, llévenme en la cruz. Porque qué amor tan grande se desbordaba para nosotros. Pero a mí no me interesa si alguien no me ama. Me interesa que Cristo me amó y me ama y me va a amar por la eternidad. No me interesa que los demás me odien. Hay gente que mira que no me habló. Mira, no me interesa. Lo que me interesa es que Cristo se sometió a la muerte porque me amaba de tal manera que su amor se desbordaba por este pecador. Y aún amaba a tantos soldados. Los amaba. Y él se deja amarrar de esta gente. Y empieza el complot. Empieza el complot contra Cristo, eso armado, esa conspiración que tenían ellos. Desde antes estaban planeando. Desde que empezó su ministerio, planearon acabarse de Jesucristo. ¿Por qué? Solo por envidia, hermano. Porque él agarraba multitudes, masas de personas cuando hablaba. Y dice en el versículo: y lo ataron. Y miren, esta es una vergüenza para estos sacerdotes. Y esto no nos queda ahora nada que ver, porque lo estamos viendo en los gobiernos del mundo. Lo estamos viendo. Dice en el versículo 13: y lo llevaron primeramente ¿a dónde? ¿Dónde Anás? ¿Y qué tenía que ver en eso, hombre? Les voy a explicar un poco. La autoridad de la iglesia es Cristo. Y en la iglesia local, ¿quién es? El pastor, va. ¿Quién debería tomar decisiones? ¿Estamos claros? No la directiva, no un miembro, no la esposa, no el hijo, no el amigo, ni una familia. ¿Ya van a ver por qué les digo esto? El pastor debe ponerse los pantalones, socarse el chicho y decir: yo aquí voy a hacer lo que se dice por medio de la palabra. Y no moverse a derecha ni a izquierda. Simplemente cuando vayan, concuerden con la Biblia. No van a hacer como otros pastores, que es lo que yo digo y es algo errado. Miren por qué. Fíjense en el versículo 14, aletémoslo un ratito. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Nótese, ¿quién era el sumo sacerdote ahí? Era Caifás, no era el suegro. El suegro lo puso a Caifás, pero lo puso como queriendo decir: vos estás representando que sos sacerdote, el sumo. ¿Y sabe qué dice el sumo? Que era la autoridad mayor de todos los sumos sacerdotes. Ahí había más, el que tomaba decisiones. Pero solo era un espejo, era una manta. El que mandaba allí era Anás. Por eso es que le digo: el que manda aquí es el pastor, le guste a quien no le guste. Y el pastor no tiene que dejar que alguien tome decisiones por él. Nadie. Él tiene que ir: perdón, hermano, voy a estudiar la propuesta y voy a ver si la agarro por sí o por no. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, este hombre Anás estaba retirado, ya no tenía nada que ver en el sacerdocio. Él puso a Caifás. Caifás era la cabeza de los israelitas. ¿Y saben para qué eran los sacerdotes? Para guiar el pueblo. Representaban al pueblo. Ellos los ponía a Dios y vos vas a representar al pueblo y vas a traer las ofrendas y yo te las voy a dar a vos por el pueblo. Eran para servir al pueblo, no eran para hacer planes macabros. Pero miren, exponen a Jesucristo como un trofeo de victoria, y se lo llevan ¿a quién? A este viejito Anás. Sigamos leyendo. Porque era el suegro de quién. ¿Quién mandaba ahí? ¿Mandaba el suegro o mandaba el sumo sacerdote?
¿Quién manda en tu hogar, hermano? Seamos claros, en el hogar es de dos personas. Dos personas toman decisiones. El esposo primeramente y la esposa. Nadie más se tiene que meter. Pero aquí había un metido. Y hermano, y entendamos algo. Anás tenía culpa 100%. Pero ¿sabe a quién le va a caer toda la culpa? A Caifás. Anás tiene culpa. ¿Va a pagar por esto? Sí. Si es que no está pagando, si no confía en Cristo. Pero a quien le va a caer todo el peso de la ley de Dios es Caifás. Porque él era la autoridad en ese momento. Y él tenía que tomar una decisión. Por eso cuando Adán se presenta al Señor, le dice, esa mujer que me diste, le digo. ¿Cuál mujer? Es que desde antes éramos mandilones los hombres, ¿verdad? Con excusas. Entonces Caifás le dijo, no, es que Anás fue el que inventó ese plan, porque él era el pensante. Según dice el Talmud de los israelitas, que este hombre era perverso, le llamaban el silbido de la serpiente en la historia de los israelitas. Era malo este hombre Anás, y era sumo sacerdote, hermano. Por eso que no cabe la idea que un cristiano llamado a llevar el evangelio de la paz a personas inconversas se pongan a planear en contra de alguien, planes macabros. O imagínense el pastor hablando con otro, vamos a hacerle la camita a aquel hermano para que no predique. Ya se imaginen, una idea. Entonces, mi hermano, en la casa manda el hombre, en la iglesia manda el pastor. Punto. Mira, hermano, que yo pienso, no voy a estudiar la propuesta suya, hermano, no tomo ni idea. Porque después se va a hacer como en el hogar llega cualquiera, entra como Pedro por su casa. Me acuerdo yo que mi tío Chimino ya murió ya. Nunca acercó su solar. Todo el mundo pasaba por casi cerca de la cocina. Cuando una persona no cerca la autoridad que tiene, todo el mundo lo agarra de changoneta. Y pasan como que tuviera patios bandidos. Pues este Caifás así era. Lo dominaba el suegro. Qué tristeza. Y ahorita vemos los políticos lo mismo. Vos me ayudás, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Mientras estemos en el gobierno. Lo mismo. Entonces esto era político. Los judíos se han pervertido de tal manera que los que tomaban decisiones eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Después, como no sirvieron, pusieron a los jueces. Después los reyes. Y en este caso, los que daban las órdenes eran los romanos ya. Fueron decayendo su autoridad de tal manera que ya no sirvieron. Cuando dejas entrar alguien al hogar de tu casa que quieren poner, ya la regaste. La regaste. Primero, perder la bendición de Dios, porque Dios no está de acuerdo. Que tu suegra esté de metido, tu suegro. Ya la regaste, papá. Y más que todo el esposo. Cuando llega a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, bueno, hijo, ¿qué te pasó vos? No gobernaste tu hogar, ¿qué pasó, pues? Yo miraba que era tu mamá todavía, ¿me entiendes? Yo miraba que era tu suegra, tu suegro. No es fácil, hermano. Entonces, volvamos a leer, dice, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. ¿Quién era el sumo? Caifás. Era en aquel año, o sea, no es que se cambiaban todos los años, sino que en ese año él tenía el sumo sacerdocio, a saber hasta cuándo. Porque le encontramos juzgando en el capítulo 4 de Hechos también a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Este Caifás, pero este Anás no tenía nada que ver ahí. Pero en vez de llevarlo al templo o a la casa o al jardín de Caifás, nos lo llevan desde este viejito. Primero, aquí está tu regalo, aquí está lo que vos pensaste, mira, está arrestado. O sea que Caifás no servía para nada, era un títere. Y dice, era en aquel entonces, era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que, en el 14, a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por
el pueblo. Y aquí quiero detenerme un poco. Este hombre malvado, perverso, yo siempre he dicho, hermano, y no me quitan eso de mi mente, Dios puede usar hasta el más ignorante para hablarle al pueblo. Este hombre era perverso, Caifás, era malo, pero lo usa Dios para una profecía. Él la dijo como queriendo libertarse de Roma. Si está dando un burlote aquí, entonces los romanos niños van a acabar a nosotros. Pero el plan no era ese para Dios. El plan para Dios era que muriera un solo, pero no por ese pueblo, sino por todo el mundo. Por todo el mundo. No solo era por el pueblo de Israel, sino era por todo el mundo. Iba a morir Dios. Entonces, él dice Caifás en el 14, Caifás, el que había dicho que tenía que morir alguien, una sola persona, por todo el pueblo. Miren, regresemos un poquito al capítulo 11. Eran palabras de Jesús. Mire cómo dice en el 11 Caifás, en el 11:49, siempre el mismo evangelio de Juan. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás, no era nada. Aquel era metido. Dice, en aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que cómo conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. Oiga qué palabras de este hombre, no que toda la nación perezca. Estaba profetizando algo y ahí estaba en lo correcto él. Este perverso profetizando la muerte de Cristo, pero no profetizó que era para todo el mundo. Por eso que usted y yo estamos sentados aquí. Por eso que usted y yo estamos aquí ahora. ¿Por qué? Porque mi Cristo fue la cruz. Mire cómo dice Efesios 2, en el versículo 1. Vamos a ir rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, convenía que muriera Cristo. Aleluya, hermano. Por eso que la salvación tiene un precio grande, pero no para nosotros, pero sí para Cristo. Cristo sufrió lo propio. Cristo fue avergonzado. Cristo fue ofendido. Y mira el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos desobedientes y éramos esclavos. Y algunos de nosotros seguimos siendo esclavos. Algunos de nosotros todavía nos echamos, cuando no nos miran, las chelitas. Como dicen en México, echamos una chela. Todavía algunos de nosotros nos echamos un puro marihuana. Todavía algunos de nosotros nos echamos una mujer que no es la de nosotros. Todavía algunos de nosotros nos echamos hombres que no es de nosotros. Estamos atados y no podemos dejarlo. ¿Por qué? Si Cristo nos dio la libertad, hermano. Ya somos libres. Algunos de nosotros venimos cargando amarguras desde años y no nos podemos, y estamos atados, amarrados ahí. Es que no puedo perdonar, es que no puedo. Hermano, Cristo nos hizo libres. Pero mire el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Esto es lo que Cristo iba a ir. Arréstenme, llévenme desde el perverso de Anás y callado.
Porque Cristo me amó. Y Cristo te ama. Y ama a todo el pecador. Hermano, dice, yo leo a un niño, ¿puedo ser salvo? Sí, si te arrepientes y vienes a Cristo y dejas de hacer eso. Es que yo soy homosexual, puedes venir a Cristo y Él te recibe. Yo soy asesino, sicario, puedes venir a Cristo, Él te recibe. Y la gente no le gusta esto, pero es una realidad. Miren la primera carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 15. Vamos a la primera carta de Tito. En el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, las cuales yo Aníbal Morán soy el primer pecador. Yo soy el pecador mayor, porque el amor de Cristo es grande, y esto se llama gracia. La gracia de mi Señor es muy grande para todos nosotros y nos ha dado libertad. Ahora, que usted lo crea, y aparte, usted puede sentarse aquí todos los domingos, miércoles, jueves, toda la semana si quiere, pero si no lo cree, es problema suyo. La obra de Cristo está hecha en la cruz. Ya es problema del ser humano. Si quiere seguir en ese problema de, es que yo no creo que sea suficiente, es un muy problema. Pero dice palabra feliz digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? No solo quería morir por un pueblo, sino por todos los seres humanos. Y aquí entran borrachos, prostitutas, homosexuales, asesinos, pandilleros. Aquí entra de todo, hermano. Todos. No hay excepción. Es que yo soy pobre, entras también. Soy rico, entras. Soy delincuente, entras. Todos entran. Todos entran. Y Cristo está llevando las ataduras desde el principio. El oprobio, ¿para qué? Para darnos esa salvación tan grande que hoy la disfrutamos. Mira el versículo 16 del mismo Timoteo. Por esto fui recibido a misericordia. Y esta palabra me encanta. Fue recibido a piedad. ¿Sabe qué significa la misericordia? Alguien que no tiene nada derecho de darse amor. Y vino Dios y dijo: Aníbal, sé que nadie te ama porque sos malo. Yo te quiero amar. Yo te quiero amar. Y por eso que estoy hasta el Evangelio hasta este momento. Porque Cristo me amó. Y me va a amar por la eternidad. Entonces lo que dice: voy a recibir misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primeramente toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Para vida eterna. Dice Pablo: yo me puse la vestidura, yo recibí la vestidura de Esteban como premio. Yo perseguí la iglesia. Yo era un asesino porque yo no mataba, yo mandaba a matar. Pero Cristo me dio, Dios me dio misericordia en mi vida. Para que Cristo viera, se mostrara la clemencia y fuera ejemplo para las demás personas que iban a creer. Para las demás personas que iban a creer. Por eso, hermano, no cae el Evangelio. Por nosotros insistimos por este medio. Pastores que nos miren, no dejen de predicar el Evangelio. Porque es lo único que salva, el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por cuánto? Todos. No solo por el pueblo de Israel, sino por todos los hombres. Por todos los hombres. Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces este sumo sacerdote, este Caifás, estaba hablando algo verdad. Él dice: no necesitamos que muera todo el pueblo de Israel. Sacrifiquemos a Cristo. Sacrifiquémoslo.
Y mi Señor, con esos lazos de amor, estoy preparado, Padre. Estoy preparado. ¿Por qué? ¿Por qué aguantó Cristo hasta el final? Porque nos ama, hermano. Por eso aguantó. Entonces dice que entonces en el versículo Jesús entonces en el 18 dice en el versículo entonces Caifás en el 14, entonces Caifás en aquel día había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Versículo 15. Y aquí nos encontramos nosotros ya en la vida práctica. Este Pedro nos muestra lo débil y lo necesitado de depender de Cristo cada día. Pedro era una persona impulsiva, hermano. Pero cuando ya miraba la cosa seria, se achicaba. ¿Se acuerdan que cuando llegaron a arrestar a Jesús, vino y sacó el machete, hablar tipo salvadoreño, el colín, y le voló la oreja a Malcolm? Vino el Señor y se la colocó de nuevo y dijo: Pedro, mete ese machete en tu vaina. Necesito ir a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces Pedro le dijo unas palabras al Señor antes: Señor, yo hasta la muerte voy contigo, hasta la muerte. Pero hermano, ya cuando la cosa se ve seria, hasta nos turbamos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un trato con los alguaciles, con los soldados, ¿se acuerdan? En el versículo creo 7, que les dice que no arresten a sus discípulos, sino que Él se presenta por ellos. Solo dejen ir a esto, yo soy. Entonces había un trato y no iban a tocar a los discípulos. No lo iban a tocar, porque le hubieran querido arrestar. En ese momento lo hubieran llevado y lo hubieran llevado con Cristo. Pero que yo soy, no toquen a mis discípulos, dejen ir a estos. Pero vean el 15, Pedro, conociendo eso, conociendo que Dios era el maestro, conociendo sus palabras, que dijo: Pedro, no te la tires de valorudo, porque vos me vas a negar. Necesitas depender de mí, necesitas depender de mi persona, Pedro. Y él dijo: no, Señor, yo hasta la muerte voy por ti. Veamos entonces si Pedro realmente era valorudo o no, como muchos de nosotros. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la profecía, tenemos las promesas, tenemos al Espíritu Santo, y cuando viene la prueba, nos achicamos y negamos a Cristo. ¿Y cómo lo negamos? Con nuestras actitudes, con miedo. Veamos entonces. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Hermanos, algunos dicen que era el escritor Juan, pero si la Biblia no lo dice, no lo vamos a decir nosotros. Algunos tienen indicios que dicen que fue Juan. Este hombre que lo seguía iba con Pedro. En Marcos dice que iba desnudo, iba con una frazada, y cuando le quitaron la frazada quedó desnudo. No sabemos quién es. Ni Marcos, ni Mateo, ni San Lucas lo dicen. El más claro aquí es Juan, porque da nombre da nombre de las personas. Y dice en el versículo: y lo seguía Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido ¿de quién? De Caifás. ¿Va que era corrupto Caifás, sí o no? Era corrupto Caifás. Era igual que la Iglesia Católica Romana, que es de amigos con todos mientras estemos de acuerdo. Entonces Caifás era amigo con este que iba escondidas. Eran camaradas. Y dice en otro, conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo. Entonces, si es que realmente, hermanos, agarremos otra cosa aquí, si realmente estos alguaciles hubieran querido juzgar también estos juegos de paz a los discípulos del Señor, hubieran agarrado a este que iba siguiendo, que entró juntamente con Jesús al patio. Pero veamos la mente de Pedro. Veamos la mente de Pedro. Mire, Pedro, entra este discípulo con Jesús, a la par iba, entran,
Y si hubiera cierto que lo hubieran querido arrestar, hubieran arrestado a este otro discípulo que no dice el nombre. Pero solo dice que era amigo del sumo sacerdote. Entonces, como era amigo del sumo sacerdote, vean el otro versículo. Mas Pedro estaba afuera de la puerta. Salió, dice, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar ¿a quién? A Pedro. No había ningún problema hasta allí. No había ningún problema. Era una portera, hermano. Creo que ni sabía el rollo, ella solo estaba abriendo puertas. Como lo que echamos gel ahí. Abrimos la puerta y le echamos gel para señalar. No sabemos lo que pasa aquí en la iglesia. Pero Pedro, como andaba con miedo, y esto era como una demostración de Dios para mostrarle lo débil que somos los seres humanos y lo necesitados que somos de Dios. El miedo le invadió a Pedro. Si esta portera hubiera querido ir a decir algo así, mira, ahí está Pedro afuera en la puerta, y no le han visto que ahí estaba, pues. Se regresa y le dice, pasa adentro, Pedro, venite. Vení, echámosle el rollo, no andemos de largo. Porque en otro evangelio dice que iban de larguito. Entonces dice, mata toda la puerta. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no. El miedo, hermano, el miedo puede invadir y dañar todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. Cuando usted tiene miedo, nuestro cuerpo baja las defensas y entonces empieza usted a enfermarse. Entonces Pedro, si el discípulo que estaba dentro no lo arrestaron, ¿en qué mente le cupo a él que lo iban a arrestar, hombre? Si no querían a Pedro, querían a Jesús de Nazaret y ya estaba arrestado. Así nos pasa a nosotros. A mí me cuesta tomar decisiones. Y cuando voy a tomar decisiones yo me estreso. Pero eso se llama no depender de Cristo. Yo cuando voy a tomar decisiones y lo pienso una semana y ando estresado. Y lo confieso, soy débil. Pero cuando voy a la Biblia y voy a oración, le pido a Dios, fortalece mi vida. Quiero estar dependiente de usted. Quiero ser una persona que dependa totalmente de usted en todo tiempo. Porque realmente Pedro en ese momento andaba en la carne, hermano. Andaba en la carne. Entonces vienen a nosotros, damos una mala noticia de cualquier enfermedad y lo tomamos como que el mundo se nos vino encima. Y decimos, ya no hay salida. Pero se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida quién fue el que nos salvó. Mirá que esa rodilla nunca se te va a sanar. Eso es lo que dice usted, pero vamos a ver qué es lo que dice Dios. Me encantó una vez que fuimos con mi esposa, de un peruano, un doctor especialista. Por ser especialista ellos no creen en Dios y tampoco creen en milagros. Fuimos a 9 especialistas, él era el último. Él era el número 9. Y mi esposa le dijo estas palabras a él. Bien me recuerdo yo. Doctor, le dijo, que yo siempre he tenido deseos de una niña. No, hombre, mujer, le dijo. Si vos ya no tenés cura, ¿y qué estás pensando en niñas? ¿Qué pensás vos en niños? Si ya no tenés cura, ¿cómo vas a pensar en una niña? Y mi esposa le respondió, eso es lo que usted dice, pero lo que Dios dice es otra cosa. Y se puso a reír al Señor. Te voy a mandar, le digo, a un lugar donde no puedes salir, porque en Canadá las personas que están enfermas y no hacen caso, se van a ir, van presas. Mándenle para que usted quiera, que ya por ahí delante no me ponga el medicamento y le voy a poner un doctor. Y ahí tenemos a Sarita con 10 años. El problema es achicarse, ¿no? Y Pedro se achicó. Pues sí, ver 1000 hombres trayendo al Mesías, ver alguaciles, ver capitanes. Cualquiera le agarró, se le aguadearon las canillas. Y como andaba tan frágil Pedro, asustado,
Y le dice a la portera, le dice a la criada, vos sos uno de ellos. Y Pedro le dijo, no soy yo. La primera negación. Pero este era un ejemplo para Pedro y para nosotros, que nosotros no podemos solos, hermano. Cuando nosotros como creyentes queremos vivir la vida sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra en nuestra vida, somos aguados. Somos débiles. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando usted ora en la mañana, cuando usted lee la Biblia que sea una hora, que le dé cualquier noticia, no tiene nada que ver, que le insulte al vecino y usted lo ignora y se pone a reír, que le hable quien quiera y no pasa nada, hombre. Pero cuando están en la carne, así le arreglan los pies, que vino rebrote, que no sé qué, que aquí, que ya viene Cristo, también. Se ponen preocupados. No va a tener carro, hermano. Que viene Cristo, aleluya, gloria a Dios, ya viene. Que viene ese bombonero, ¿qué importa? Teresa, vivamos un día a la vez, confiando que Cristo Jesús es el que nos guarda, el que nos cuida, el que está guiándonos cada día, el que está poniendo sus manos para cuando vayas a tropezar, no te caigas, hombre. El que sostiene a los pastores, el que sostiene a los líderes para que no decaigan en su ministerio. El que te sostiene en esa enfermedad se llama Cristo. Pero muchos de nosotros lo negamos cuando estamos en la prueba. Lo negamos cuando estamos en la dificultad, hermano. Y a mí me ha pasado. Cuando a mí yo estaba peleando con Dios en Canadá, no me quería venir, se lo confieso. Estaba cómodo allá, ganando $33 la hora. Vistiendo bien, andaba en carro, tenía buen trabajo, era jefe. Y me dicen, tiene que irse para su país. Y nosotros ignorantemente le dije yo me voy, me recuerdo de la China canadiense, me voy, pero con una condición. ¿Cuál es? Me dijo, que no nos separen. Yo no sabía el plan de Dios que iba a venir para El Salvador. Pero hermano, yo venía asustado, la verdad. Yo venía asustado porque mi vida era otra vida aquí, a ganar $8 acá. Pero ¿sabe quién me dio fuerza? El pastor. Me dijo, vi el pastor que he pensado tirarme a la frontera de mojado para Estados Unidos. No, hermano, antes lo podía hacer cuando estabas en Cristo. Ahora, me dijo, estás en Cristo. Hoy no podés. Hoy no sos absoluto. Tu Padre es Jesucristo y el mismo Cristo de Canadá es Cristo de El Salvador. Por cuanto me dijo, váyase. No tenga miedo, hermano, que nos estamos guiando. Pero a mí me hacían la canilla. ¿Por qué? Porque cuando andamos en la carne nos da miedo la situación de la vida. Pero Cristo tiene el control de nuestra vida. Entonces Pedro le hizo una criada, hermano. Una criada. Una portera, pues. Una que abría la puerta. No ni siquiera ir acercarnos al sumo sacerdote, sino que abría la puerta para que entrara la gente. Eso lo puso a temblar a Pedro. Y le dice, tú también eres discípulo de este hombre. No ni con respeto, de ese hombre. Y vean 18, para ir terminando, el tiempo se fue. Estaban en pie los siervos y los alguaciles. Oiga bien, que habían encendido una fogata, un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Después de que rodeado de toda esa gente, pero que nos puso a temblar, hermano, fue una criada. ¿Y cuál sería el consejo de Pedro para nosotros? Que nos deja esta enseñanza. Esta enseñanza es, hermano, no se achiquen los problemas, porque el que va con nosotros es más grande que su problema. No tenga miedo. Enfermedades van a venir y peores. No tenga miedo. Y entre más se va acercando la venida de Cristo, más dificultades vamos a tener. Pero la iglesia no va a pasar la gran tribulación antes de que venga todo
todo el desorden que va a venir, que Cristo le va a mandar, nosotros nos vamos y vamos a volar como las águilas. Y olvídese de aquella enfermedad de cáncer, olvídese de que vamos a tener riñones nuevos, olvídese que vamos a tener estómago nuevo, colon nuevo, de todo vamos a tener allá, hermano. Vamos a volar como las águilas. Bacterias aquí se van a quedar, virus se van a quedar, pero vamos a volar. Cuando Cristo venga y da la trompeta, todos vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Él, por amor a nosotros, fue a la cruz y nos amó tanto que se dejó llevar por esta gente, por los romanos y por los judíos. Porque ese día va a ser glorioso para nosotros. Y también el día que muramos, lo primero, cerrando nuestros ojos aquí, abriéndonos, que vamos a ver pasar a Cristo. Porque cuando estaban apedreando a Esteban no solo dijo, se hincó a orar y levantó los ojos. Veo la gloria de Dios abierta. Y aquel miraba a Cristo Jesús abierto ahí. Y murió con una sonrisa. Murió con una sonrisa. Entonces, ¿qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos que desde entonces la ley y toda la conspiración que hacían, todas las leyes romanas como judías, eran sucias. Tenían que llevar a Cristo al tribunal primero, no al de Caifás. ¿Y qué vemos aquí? Vemos también la enseñanza de la autoridad. El que la tiene debe ser a quien se la han delegado. No tiene que ver nadie opinando o dando, puede dar sugerencias, sí, pero no poniendo reglas donde alguien tiene su autoridad. También vemos en el hogar que nadie tiene que meterse, como se metía este suegro. ¿Usted cree que no se metía en el hogar de este hombre? Si se metía en el trabajo, que era de ser sumo sacerdote, ¿cree que no se metía en el hogar con sus hijos y no le estaba yendo a creer a los hijos y a la esposa? Este Caifás no tenía vida, por eso que pensaba puras tonterías. ¿Y qué aprendemos más aquí? Que Cristo murió por todo el mundo. Y era necesario que Cristo muriera en lugar nuestro, hermano. Porque si Cristo no moría, no estuviéramos nosotros aquí sentados hoy día. Estuviéramos sentados tal vez allá con los budas, con los hindúes que no tienen esperanza. Pero el cristiano tiene una esperanza porque Cristo el tercer día se levantó de la tumba y resucitó. Y así como Cristo resucitó, un día nosotros también, si nos adelantamos, porque no sabemos si Cristo venga esta noche, pues nos vamos a morir. Pero si nos adelantamos, un día nos vamos a levantar de esa tumba también, a reunirnos con Cristo en la nube. Y de allí nos vamos a parar, estar con Él por la eternidad, por siempre. A donde Cristo esté, ahí estaremos nosotros. Esto es lindo y es hermoso. Si usted lo cree, va a descansar, y si no, siga sufriendo. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres